Bueno, vamos con nuestro tema. Como sabéis, estamos recorriendo los 10 mandamientos. Y yo no sé vosotros, pero yo os confieso que estoy aprendiendo mucho. Y no es que no los conociese, no es que no hubiera tratado con ellos, es que, bueno, he tenido el privilegio, de verdad, y algo le decía a Dani esta mañana, de repasarlos el año pasado con la Iglesia Rumana, y este año, pues, sois más beneficiados, yo también, porque vuelvo sobre ellos y siempre se profundiza un poquito más. Hoy vamos a tener delante el cuarto mandamiento, el mandamiento más extenso y el más polémico. Yo no sé si esa polémica es un poco artificial, pero desde luego, según dicen los que, bueno, pues están al tanto de estas cosas, se ha escrito más sobre el cuarto mandamiento que sobre todos los otros 10 juntos. Así que, bueno, pues yo procuraré, en la medida de lo que me sea posible, ceñirme al texto y ayudarnos a todos a reflexionar. Y espero que no sea en absoluto, no tiene por qué ser motivo de polémica, ya que muchas veces la polémica es más bien artificial o quizá por ideas preconcebidas. Así que vamos a comenzar por leerlo. Vamos a Éxodo capítulo 20 e iremos también a la versión que aparece en Deuteronomio, en capítulo 5, porque hay una diferencia interesante que después al final comentaremos. Así que leemos en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 11, hasta ahí llegaremos hoy, pero el mandamiento abarca desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Vamos pues a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer, porque quien tiene la palabra es la palabra. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Como sabéis y hemos comentado, este es el preámbulo de la ley, que se utiliza en todas las leyes. Hay un preámbulo, una razón de ser de la ley y lo fundamental de ella. No tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por cierto, es el segundo mandamiento más extenso en el texto. Y vamos con el tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y vamos con el cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Deuteronomio capítulo 5. Y vamos a leer aquí solamente este mandamiento, Deuteronomio 5, versículos 12 al 15, Deuteronomio 5, 12 al 15. Y dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo o para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Atención ahora, el versículo 15 es
distinto, es decir, el motivo aquí es invocado otro motivo distinto del que aparece en Éxodo capítulo 20. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esto viene a ser un reflejo del preámbulo de la ley. Bueno, pues vamos con el tema entonces. Vamos a hacer un repasito breve y sencillo para que mantengamos en mente lo que ya hemos visto y la importancia que tiene. El primer mandamiento prohíbe otros dioses. Y naturalmente la conclusión de esto es muy sencilla. La razón es obvia, porque Dios, el Dios verdadero, es único, no hay otro. Así que cualquier otro que sea adorado, reverenciado como Dios, es falso. Por tanto, ese es el gran motivo. El segundo mandamiento, no dar ninguna clase de culto a imágenes. Y hay una razón también muy sencilla. Dios es espíritu, le dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, allí en Sicar le dice, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, sin ayuda de objetos de ninguna clase. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, o dicho de otra manera, no utilizarás a la ligera el nombre de Dios. Y también hay un motivo que yo creo que debiera de ser para nosotros sencillo de entender. Él es Dios. Y si alguna vez pensamos hasta dónde podemos entender lo que es, lo que ha hecho, lo que hará Dios, ya nos guardaremos de utilizar su nombre de cualquier manera. Y por último, el que trataremos hoy, yo he titulado el tema de hoy, Trabajo y descanso para Dios, por una razón muy sencilla. Y yo espero que al final de este tiempo lleguemos a esa conclusión. Él es el Señor. Ya sabéis que con los niños, con los hijos o con los nietos, pero con las personas que nacen y van desarrollándose, vivimos la experiencia de la independencia. Aún ayer, estuvimos estos días en Orense, y aún ayer, pues, una madre comentaba del hijo que es pequeñito, pero que ya empieza a reivindicar su propia independencia, hacer lo que quiere, en una palabra. Esto es algo que todos conocemos, creo que suficientemente bien. El gran problema del género humano, y sabéis muy bien, desde el huerto del Edén, ha sido la independencia. El no depender de Dios. Y todos los días hay tensiones en nuestra propia vida. Esteban nos recordaba esta mañana, nos recordaba esa lista imaginaria, pero real, de desobediencias, y él decía incluso en el día de hoy, porque tenemos un tirón de nuestra vieja naturaleza hacia la independencia de Dios. Así que, entre otras cosas, este mandamiento nos recuerda que Él es el Señor. Y muchos de los debates que hay con este mandamiento es porque queremos imponer nuestra opinión. Pero vamos con él, porque si no diréis, bueno, mucho rollo, pero aquí no llegamos al terreno. Bueno, yo he dividido el tema en dos partes, ya que son dos las que tiene, trabajo y descanso. En los últimos años, seguro que todos habéis escuchado alguna vez, o más de una vez, comentarios de personas, digamos que entendidas en temas sociológicos, a veces periodistas, a veces conferenciantes, escritores, que nos han recordado una cosa muy curiosa que quizá nosotros hasta ahora no la teníamos muy clara. Y es que los países influidos por el movimiento de la Reforma
que de una forma más fuerte comenzó en el siglo XVI, pero ya venía de atrás, pues esos países tienen un concepto completamente distinto del trabajo. Y que los países del sur, los países que hemos vivido más bien en el área de influencia católica, pues tenemos otro concepto. Ayer estuvimos visitando según dijeron allí, que yo no lo sabía, el segundo monasterio más grande de España. El primero es el Escorial y ese es el segundo. Yo no tenía ni idea ni había estado allí nunca. De oídas lo había oído y ayer pudimos visitarlo. Y una de las cosas, bueno, el monasterio de Oseira, una de las cosas que percibes allí, según te van explicando, es que allí durante mucho tiempo, durante siglos, estuvo encerrado el saber. Y precisamente, sabéis también, el movimiento de la Reforma nació en monasterios. De hecho, Lutero era un monje, por ejemplo. Y los monjes que abrieron la Escritura y descubrieron que aquello no se lo podían guardar ellos, para ellos, como sucedió durante siglos, pues tuvieron que huir de España porque si no los liquidaban ya. Y de ahí viene nuestra Biblia Reina Valera. Bueno, pues en los países influidos por la Reforma la idea del trabajo es totalmente distinta. En los países del sur entendemos que el trabajo es un castigo, es una maldición. Y si puedes vivir sin trabajar, guay. Y si puedes ganarte la vida sin dar ni golpe, fenomenal. Eso es nuestra mentalidad. Esa mentalidad, en general, no está en los países sajones, tienen otra idea. Porque han bebido esa idea principalmente de la Biblia. Es curiosísimo. Así que vamos a ver algunas cosas de esto. El origen del trabajo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Y ahí vamos a ver el origen del trabajo en cuanto seres humanos. Porque, como sabéis, y a eso llegaremos después hablando del descanso, la creación fue un trabajo de Dios y se dice que al final de la creación descansó. Capítulo 2, versículos 15 al 19. Génesis 2, 15 al 19. Y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, y atención a todo lo que viene detrás, para que lo labrara y lo guardase. Eso es trabajo. No estaba allí para, qué flores más lindas, qué árboles más preciosos, qué paisaje, a ver dónde encuentro para comer. Estaba allí para currar. Esto es muy importante, porque no había entrado todavía el pecado en el mundo. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Eso es trabajo, trabajo científico. Es decir, que no solo había trabajo físico, trabajo de pensar, porque el guardar el huerto en la importancia o aspecto que eso tuviese suponía pensar, suponía tener una estrategia, una logística, pero además de eso hizo trabajo científico y no había entrado el pecado en el mundo. Así que el trabajo no es una maldición, no es un mal, es todo lo contrario. El trabajo es una dignidad que Dios ha dado al ser humano. Y cuando no lo entendemos así, las cosas no van bien. Pero, ¿de dónde viene la idea de la maldición? Porque sí que hay. Capítulo 3, y lo conocéis perfectamente, versículos 17 al 19. Y aquí se habla también del trabajo. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás, de él maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá,
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué encontramos aquí? Pues aquí encontramos, por la maldición de Dios que se desvía, es decir, en realidad esa maldición en cierta manera fue una bendición, se desvió de ir todo contra el hombre, contra la humanidad, y se dirigió, digamos que en esa derivación a la tierra. Así que a partir de ahí el hombre sigue teniendo el mismo trabajo, pero los resultados del trabajo ya no son los mismos. Y vive esa frustración que se ha vivido por los siglos, que no funcionan las cosas como nos gustaría, y que a veces las cosechas se estropean, y que a veces las malas hierbas parece que son más listas que las buenas, y predominan, y hay que cuidar y eliminarlas porque si no se arruina la cosecha, y muchas otras cosas que seguro que de más de cerca o menos conocéis. Así que ahí es donde se produce esa alteración, esa grieta en la creación, pero el trabajo no es una maldición, es una dignidad, es un mandamiento de Dios y por tanto una dignidad. El que trabaja está delante del Señor haciendo lo que Él quiere que hagamos, que seamos útiles, que trabajemos. Y esa imagen del que vive sin dar golpe y vive muy bien, eso no es la imagen que da la Escritura. Y el mandamiento, y vamos a leerlo de nuevo, así que vamos a Éxodo otra vez, al capítulo 20 del Éxodo, y vamos a leer el mandamiento de nuevo, sencillamente por repasarlo. Éxodo, capítulo 20, versículo 9. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, trabajarás. Y pocas veces cuando se habla de este mandamiento se hace énfasis en esto. Trabajarás. Es un mandamiento de Dios, trabajar. Y vamos a ver otro aspecto del trabajo, ya estamos con el trabajo, en el capítulo 6 de la epístola de San Pablo a los Efesios. Es interesantísimo. Yo no sé si los que hemos trabajado para otros o trabajamos, no sé si nos hemos parado en ese versículo. Como sabéis muy bien, una de las cosas que tienen más, digamos, relevancia social en nuestros días es reclamar los derechos, desde los niños hasta los mayores. Pero mucho menos recordar los deberes. Esto, en todos los ámbitos, esto es un hecho absolutamente real. Tengo derecho a, pero pocas veces se recuerda, tengo el deber de. Bueno, pues Pablo, escribiendo a los Efesios, en su parte práctica, sabéis que la carta tiene una parte doctrinal y una parte de la doctrina aplicada a la vida diaria. En el capítulo 6, entre los versículos 5 y el 9, dice lo siguiente. Siervos, en aquel tiempo, siervos es que de la Iglesia formaron parte y muchos con responsabilidades dentro de la Iglesia, esclavos. Pero hoy día esto es absolutamente aplicable a los que trabajan por cuenta ajena, a los trabajadores o por cuenta propia, ya veréis. Dice, siervos o empleados o trabajadores, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Esto es para pensarlo, ¿eh? Como a Cristo. Y hay jefes que son la monda, ¿eh? Hay jefes chungos, ¿eh? Atravesados, exigentes más allá de lo que procede y muchas cosas más, como a Cristo. Esto tiene mucha tela, ¿eh? Pero eso es lo que dijo el apóstol Pablo, no lo que estoy poniendo yo. Y aún dice algo más. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, y sigue,
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Fijaros que 3 veces menciona esto. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. O sea, dicho de otra manera, tienes un trabajo y a lo mejor con cierta incomodidad porque las exigencias son fuera de orden y, en fin, lo pasas mal. Piensa que estás trabajando para el Señor, no para el jefe o la jefa, para el Señor. Y no solo que estás trabajando para el Señor, sino que haciéndolo así estás haciendo la voluntad de Dios. Trabajarás. Y no solo eso, sino que el Señor recompensará tu manera de trabajar. Así que el trabajo es importante y el hacerlo mirando al Señor, fundamental. Esto es algo que en el ámbito latino en general esto se ha perdido de vista completamente y nosotros estamos contagiados, evidentemente. Pero hay también para los jefes, no habla solo de los empleados, porque en su día y en el día de hoy pues hubo jefes creyentes, dueños o empleadores creyentes. Y para ellos también tiene palabras Pablo, aunque en este caso es más breve, pero la idea es exactamente la misma, versículo 9. Y vosotros, amos, o jefes, o directores, o dueños, haced con ellos lo mismo. Y lo mismo quiere decir mirando al Señor y no mirando a las fórmulas o las estrategias o lo que se hace en este mundo. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Así que aquí nos encontramos con un diseño del trabajo que arranca mucho más atrás de este 4.º mandamiento, que rompe los esquemas, y yo diría, no sé si me equivoco, pero diría que también a los que hemos trabajado, que trabajamos para otros, o que hemos sido jefes, y mucho, porque ¿cómo cambian las cosas? Tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo excelente, porque es para el Señor. Sí, el que me paga es mi jefe, pero mi jefe, con mayúscula, es el Señor. De veras que cuando lo vemos así, la apreciación que podemos tener, la valoración del trabajo es completamente distinta. Y creo que nos hace falta reformar esto. Vivimos un tiempo de reivindicaciones de todo tipo, en el sentido que yo decía antes, los derechos pero olvidando los deberes. Delante del Señor tenemos deberes. Por eso hay mandamientos, tenemos deberes. Y el Señor recompensará nuestra fidelidad con Él en nuestro trabajo. Y vamos con la segunda parte del tema, el descanso. Porque aquí se habla de descanso, reposo y descanso es lo mismo. Por cierto, hay una discusión que no vamos hoy a entrar en ella, pero por lo menos yo quiero mencionarla algo, la discusión del sábado o el domingo. Yo creo que no hay lugar para esta discusión. En primer lugar, porque sábado viene de sabbat y ese término significa dejar de, cesar de una actividad, pero no se refiere a un día determinado. De hecho, el mandamiento habla de 6 y 1 y punto. Así que creo que esa discusión no tiene sentido y desde luego no la vamos a abordar. Es solo una mención sobre el tema. Pero vamos con ese tema. El origen del descanso no es el 4.º mandamiento, como sabéis. Es Génesis capítulo 2. Así que volvemos al Génesis. Volvemos al Génesis, que es, como sabéis, el libro de los principios. Y de este libro salen ideas, planes, inicios que van desarrollándose a lo largo de toda la Biblia hasta el Apocalipsis. Así que, por lo tanto, es un libro realmente importante. Y dice así, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esto del ejército de ellos puede referirse a todo el firmamento
y puede incluir también en el ejército de ellos a los seres celestiales. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esto hay un énfasis en el trabajo, es decir, cesó Dios de trabajar en aquella tarea que había hecho durante aquellos 6 días. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese es el origen del reposo semanal, del descanso semanal. Se origina ahí. Ahora vamos al libro del Éxodo, antes de los mandamientos, capítulo 16. Éxodo 16, que también, sin duda alguna, si estáis familiarizados con el texto bíblico, pues es algo que seguro que recordáis. Éxodo 16, versículos 22 y 23, y son las normas que Dios da para el maná. Y dice: en el 6º día, Éxodo 16, 22, recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Parece que los príncipes no se habían enterado mucho. Se conoce que lo recogían para ellos y ellos no estaban mucho en el tema. Mañana es el santo día o separado de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy; lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy; y todo lo que sobrare, guardadlo para mañana, porque era el día de descanso. Bueno, esto es lo previo. Ahí está. Es decir, que no se inicia este asunto, esta norma, este principio que es para toda la humanidad, porque arranca del Génesis, no se origina en Éxodo capítulo 20 ni en Deuteronomio capítulo 5. Y vamos ahora con Éxodo 20, ya que está aquí al ladito, no lo vamos a dejar atrás. Éxodo capítulo 20, versículos 10 y 11. Éxodo 20, 10 y 11. Aunque el inicio del mandamiento es el versículo 8, vamos con los versículos 10 y 11 que tienen la molla del asunto. Dice: mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Veis que el énfasis es muy parecido al del trabajo que pone Pablo? Muy parecido. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dicho de otra manera, esa razón, esa causa, ese motivo del 4º mandamiento se remite a Génesis capítulo 2. No es algo nuevo, va a Génesis capítulo 2. Porque Dios trabajó 6 días y dejó un principio de trabajar 6 días y un día descansar, pero algo más que descansar. Porque si os habéis fijado, en el versículo 10, dice: el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y Deuteronomio capítulo 5, vais a ver aquí una diferencia interesantísima. En el motivo del descanso. Deuteronomio capítulo 5, donde, como sabéis, se repite la ley, porque la generación que entró en Canaán no fue la generación que recibió la ley por primera vez. Así que Deuteronomio capítulo 5, versículos 14 y 15, que se corresponde con lo que acabamos de leer. Mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hay un principio interesante en esto. Si os habéis fijado, en Éxodo 20 dice más o menos lo mismo. Es decir, no es que tú, que eres el creyente,
que en este caso en el pueblo de Dios que salió de Egipto había muchas personas que no pertenecían al pueblo, sino que estaban integradas con él, salieron de Egipto con ellos, y para que no fuera, bueno, yo que soy el creyente, pues yo este día lo dedico al Señor o descanso, pero los que trabajan para mí, como no son creyentes, pues oye, ellos que sigan su tarea. Sino que entiendo que el principio básico que hay, y es importante que lo tengamos en cuenta, es la necesidad del descanso y que es Dios mismo quien la establece. Yo sé que no hay muchos, pero hay algunas personas que tienen adicción al trabajo. Seguro que Esteban sabe de eso más que yo, porque alguna habrá aparecido por ahí, que son adictos y no son capaces de no hacer, y están, vamos, de tal manera acoplados a esa manera que no hay forma de sacarlos del trabajo día y noche a todas horas. Bueno, ahora hay algunos que están más bien enganchados al móvil, pero es otra cosa. Bueno, pero en todo caso, ya veis, trabajar en serio, absolutamente en serio como para el Señor, y descansar. Pero ese descanso tiene un matiz que tampoco lo podemos olvidar. Así que aquí veremos algo más de esto. Pero vamos a leer el siguiente versículo, que es distinto. La razón del descanso aquí es distinta de la razón que aparece en el Éxodo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Habéis visto la diferencia? ¿Os habéis fijado? En Éxodo capítulo 20, el motivo, la razón del descanso es la creación, es decir, el principio original del descanso. 6 días para trabajar, 1 día para descansar. Y ese principio se origina en la creación. Y en este caso, el principio que se da aquí es otro diferente. Pero en realidad, estos principios están en los preámbulos de la ley. Este otro principio es, recuerda que Jehová te salvó. Recuerda tu salvación. Y ese día tiene otro motivo además, no solo es un principio que surge del Génesis del capítulo 2, antes del pecado, sino que tiene un aspecto más, recordar la salvación. Israel era un pueblo que no eran ni más guapos, ni más inteligentes, ni más fuertes, ni nada de nada, ni más fieles, ni cosa parecida, eran más o menos como nosotros. Creo que en algunas cosas les ganamos. En las malas, claro. Pero Dios les había escogido a ellos, había hecho de ellos un pueblo y era Dios mismo quien les salvó de la esclavitud de Egipto y lo que era un montón de tribus hizo un pueblo y Él fue el que fue la defensa, la salvación, el guía, fue el todo de aquel pueblo. Y este día, ese día de descanso, también servía para recordarlo. Vamos a ver algo más acerca de esto. Y estamos viendo únicamente textos bíblicos, yo no estoy aquí apuntando. Isaías capítulo 58. Hay pasajes más extensos, por ejemplo en Jeremías, pero vamos a ver Isaías 58. Un pasaje en relación con el día de reposo y es un pasaje hermosísimo. Vais a ver. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Fijaros bien qué expresiones utiliza el profeta, de parte de Dios, claro. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Creo que esto se relaciona directamente con el mandamiento que era día
de reposo a Jehová tu Dios. Y hay más que leer acerca de esto. El debate con los fariseos. Mateo capítulo 12. Yo estoy mirando el reloj porque me dijo antes Félix que el reloj aquel de allí está haciendo trampas. Entonces, vamos, que va así diciendo, tranquilo, que todavía es temprano. Pero resulta que no. Pero tranquilos, Tranquilos que antes de la hora de comer nos vamos a ir, si Dios quiere. Mateo 12, 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, esto tiene una razón de ser. Esa razón de ser es que el legalismo había hecho del día de reposo algo que era casi insoportable, y hacían toda clase de inventos para hacer una trampa, y aquello era exagerado, aquello se salía de los principios que Dios había establecido, porque los principios que Dios había establecido era que es necesario, es bueno, es la voluntad de Dios que trabajemos como para Él y que descansemos. Ese es el principio. Pero hay otro principio relacionado, y es que si trabajamos como para Dios, pues debemos descansar como para Dios. ¿O es que Dios es menos importante que el jefe o que el trabajo? Hay un texto en Marcos capítulo 12, Marcos 12, relacionado con esto, una intervención del Señor acerca de esto. Marcos capítulo 12, versículo 28, es el gran resumen de la ley. Dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay más que uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Esto habrá cambiado? Me pregunto, ¿esto habrá cambiado? El mandamiento que en realidad engloba toda la primera tabla, los 4 primeros mandamientos, ¿habrá cambiado esto? ¿Y ya nosotros estamos liberados absolutamente de esto? ¿Ya tenemos bula de parte de Dios para vivir a nuestro aire o no? Y si durante el tiempo de trabajo trabajamos como para el Señor, no para que el jefe esté contento, sino para que el Señor esté contento, ¿qué pasa con el tiempo de descanso? ¿Vamos a lo nuestro o tenemos al Señor presente? Creo que esto es algo que pocas veces nos planteamos. Caemos más bien en las reglas, y las reglas acaban estropeándolo todo. Es un asunto del corazón. Hay una discusión con respecto a esto en un texto que aparece en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Hace unos cuantos meses yo hice una
entrevista para la radio a un hermano que tiene que ver con esto que anunciaba antes Félix. Y hablando de este tema, del día de reposo, él me decía, lo dijo allí en directo, él me decía, no, el día de reposo ya no tiene sentido, ese mandamiento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Ya está, no hay ninguna obligación de día de reposo. Y él citaba en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, los versículos 16 y 17 del capítulo 2 de Colosenses. 2 de Colosenses, 16 y 17. Donde Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Las reglas, que había muchísimas y hoy aún se pueden rastrear en los escritos de comentarios que hay de origen judío, las reglas eran tantas, que no solo con respecto a un día de cada 7, sino también otros días que también eran días de reposo. Pero las normas eran tan aplastantes que el Señor mismo dice que ni ellos las podían cumplir, los que las hacían. Así que, más bien lo que dice Pablo va en esa dirección, porque lo otro sería un contrasentido con respecto a la enseñanza de la Escritura. En un momento dado, el Señor Jesucristo dijo que el día de reposo era hecho por causa del hombre, para que descansara y para que no se sintiera culpable de trabajar durante 6 días y trabajar el otro día también, para descansar. Pero vamos a ver, si estamos en el mundo que Dios ha creado, lo que plantea en Éxodo capítulo 20, y vais a ver algo más que en parte creo que se leyó esta mañana. Y si además de eso pertenecemos al pueblo que Dios ha salvado, cuando descansamos de nuestro trabajo secular, de estar muchas veces agobiados todo el día y a veces parte de la noche, ¿qué pasa con el Señor? ¿Qué pasa con Dios? No, estamos libres y bueno, pues vamos a vivir la libertad, el descanso, que es merecido y seguramente necesario, no me cabe ninguna duda, mentalmente y físicamente, vamos a vivirlo como el mundo o como pueblo de Dios. Creo que ahí es donde tenemos alguna dificultad. Y creo que tenemos que enfrentarlo, necesariamente. Yo no me voy a poner normas. No estoy aquí para dar normas, sino para recordaros algunos principios. Así que el día de descanso es hecho por causa del hombre. Pero el día de descanso, según lo que hemos visto, que yo no me lo he inventado, ha de estar orientado hacia Dios. Vivimos en un mundo lleno de propuestas fenomenales, pero ¿está Dios presente o no? Y nosotros como pueblo suyo, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que necesariamente tenemos que pensarlo. Esta mañana hubo una referencia al gran tiempo de alabanza en el cielo en Apocalipsis 4 y 5. Bueno, pues en Apocalipsis 4 y 5 aparecen estos dos motivos, el de Éxodo capítulo 20 y el de Deuteronomio capítulo 5. En este caso son los motivos del descanso y tienen que ver con Dios. Y vais a ver en Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11, hay una alabanza a Dios por ser el creador. Apocalipsis 4, 9 al 11, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, están ahí mantenidas, sostenidas y fueron creadas. Capítulo 5.
Esto es lo que aparece en Éxodo capítulo 20. Dice que por el ciclo de días, es decir, los 6 y el 1, pues esa es la razón, el principio del descanso. Dios trabajó 6 días, descansó el séptimo y dejó ese principio para nosotros, para recuperarnos de esos 6 días vividos intensamente en el trabajo, dedicado a trabajar como para el Señor. Recordando el principio de creación. Y ahora el segundo principio que aparece en Deuteronomio capítulo 5, en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo lenguaje y pueblo y nación. Ahí tenéis las dos cosas. ¿Y acaso cuando alabamos al Señor, y en esta mañana que hemos estado muy orientados en ese sentido, no alabamos al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho y las grandísimas cosas que ha hecho, la creación y sostenimiento del universo y la salvación? Y nunca tendremos suficientes palabras para adorar, para reconocer lo que el Señor es y lo que el Señor ha hecho. Pero de veras necesitamos profundizar en nuestra relación con el Señor, ¿o acaso tenemos dudas en cuanto a la eternidad en su presencia? Si no tenemos dudas en cuanto a eso, ¿tenemos dudas en cuanto a la realidad de nuestra salvación eterna? ¿Tenemos dudas en cuanto al resultado de la obra de la cruz, que es algo que escapa a nuestro entendimiento? ¿Cómo no vamos a estar orientados al Señor y en nuestro descanso tener al Señor como referencia? Porque eso es lo que plantea. Sí, alguno igual dice rápidamente, o lo está pensando, me da igual. Hombre, tampoco es cuestión de estar en el culto todo el día, es que yo no estoy hablando de eso. Pero evidentemente que este es un asunto que también se nos está yendo de las manos a los creyentes. Evidentemente, a lo largo de toda la Escritura, la adoración comunitaria es un hecho. Pero al mismo tiempo, la privada también. Cuando estamos de descanso, estamos en la presencia del Señor conscientemente. Pues creo que se podrían decir muchísimas cosas más, pero ya al final perderíamos de vista lo esencial y nos perderíamos todos, digo, en cuanto al tema. Pero creo que es bueno que nos queden estas cosas en mente. El trabajo es un mandamiento de Dios y es honra y es dignidad. Y el Señor es honrado con nuestro trabajo. Y hemos de trabajar como si el jefe fuera, que lo es, Él. Sea quien sean los que nos mandan y sean como sean. Trabajamos delante del Señor y esperamos no el aumento de sueldo o el ascenso, sino el galardón de parte del Señor. Y eso quitaría muchísimas tensiones y desde luego pondría mucho más contentos a nuestros jefes. Que corresponden o no, ese es el problema de ellos, delante del Señor. Y por otra parte, si como para el Señor estamos 7 días haciendo nuestro trabajo, es mucho que el día del descanso estemos más de forma personal y de forma real delante del Señor, teniéndolo en cuenta. Y claro, que tenemos un tiempo de distracción. ¿Cómo nos distraemos? ¿Con las distracciones del mundo o con las distracciones del Señor? Hay mucho que hablar de este tema y repito, cuidado con las reglas porque las reglas nos pueden arruinar el asunto. Pero o nuestro Dios es nuestro Dios con todo lo que se supone, o es solamente nuestro Dios para mencionarlo cuando estamos en el culto. Vamos a orar porque si no el reloj aquel ya me está acusando y el mío no veas. Vamos a orar. Señor nuestro Padre, cada vez que nos acercamos a tu palabra y empezamos a acabar, empezamos a profundizar, empezamos a reflexionar, a examinar,
nos vamos dando cuenta que su profundidad va mucho más allá de lo que habíamos pensado y a veces quedamos un poco desconcertados y en otras ocasiones nos sentimos culpables de no hacer esto con más frecuencia. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por poder acercarnos a ella tranquilamente y, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser trabajadores como para ti y descansadores como para ti. Y que, Señor, nuestras vidas te honren en el trabajo o en el descanso como tú quieres, porque tú eres el todo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.